Muy bien, continuamos con filtración. Vamos a ver ahora la aplicación de la ecuación general de filtración a la filtración a presión constante. Ahí tengo las dos ecuaciones, ¿no es cierto?, que vimos anteriormente, las ecuaciones fundamentales de filtración. La primera es la velocidad de filtración en función del volumen de filtrado, y la segunda también es la misma ecuación, pero en función de la masa de torta seca de filtración. Entonces hoy vamos a ver la filtración a presión constante. La práctica de la filtración puede hacerse controlando la diferencia de presión, de modo que ésta permanezca constante durante todo el proceso. Este régimen de filtración puede hacerse fácilmente si la suspensión a filtrar proviene de un depósito que se mantiene a presión constante, o si este depósito se encuentra situado sobre el filtro y la presión ejercida sobre el filtro es la correspondiente a la carga hidrostática. Es evidente que manteniendo la presión constante, la velocidad de filtración irá disminuyendo a medida que transcurre el proceso de filtración, por ir aumentando el espesor de la torta y con ello la resistencia de filtración. Bien, nosotros partimos entonces de esta ecuación. Vamos a realizar, vamos a obtener las ecuaciones para filtración a presión constante, que es el método más utilizado en la industria. Bien, entonces de esta ecuación vamos a obtener la filtración a presión constante. Aquí tengo el depósito con la suspensión y esto se alimenta a un filtro. Y tengo un líquido razonablemente claro llamado filtrado y la torta queda retenido por el filtro, las partículas sólidas. Bien, nosotros vimos esta ecuación, la ecuación general de filtración, ¿no es cierto? Esta ecuación. Bien, el área pasa a multiplicar a la caída de presión. Pero esa área puede pasar aquí como área al cuadrado. ¿Está bien? ¿No es cierto? Luego invierto esta relación y tengo esta ecuación. Invierto. Diferencial de tiempo está en el numerador ahora al invertir, ¿cierto? Y tengo esta ecuación. En esta ecuación, la viscosidad, el área, la caída de presión, alfa, omega es constante. Todo esto, porque no se olviden que estamos realizando la filtración a presión constante. Entonces, delta P es constante, como aquí lo indicamos. Delta P constante. ¿Está bien? Entonces, todos estos términos lo voy a llamar la primera constante de filtración. K1, primera constante de filtración. Esta constante de filtración, ¿no es cierto?, tiene unidades de tiempo sobre unidades de volumen al cuadrado. Esas son las unidades. Por decir algo, segundos sobre litros al cuadrado. Esas son las unidades de K1. Unidades de tiempo sobre volumen al cuadrado. Es una constante. Entonces, esta ecuación la puedo obtener en función de esta constante. No se olviden que la constante 1 es la viscosidad, superficie específica de la torta,
omega, caída de presión y el área de filtración. Entonces, voy a anotar su equivalente en esta ecuación, constante 1. Esta constante se distribuye, se multiplica por el volumen y por el volumen equivalente. Voy a llamar, como la constante 1 es constante y B sub E, el volumen equivalente de filtrado, también es constante, a este producto de dos constantes de filtración a presión constante lo voy a llamar constante 2. ¿Bien? Es igual a la constante 1 por el volumen equivalente de filtrado. Entonces, voy a anotar su equivalente en esta ecuación. K1 por B sub E es la constante 2. Tengo la ecuación para filtración a presión constante. Si yo determino las constantes 1, ¿qué representa esta ecuación? Representa la ecuación de una recta. En ordenadas tengo la inversa del caudal, como ustedes pueden ver aquí, tiempo sobre el volumen de filtrado, y en abscisas el volumen de filtrado. Esta ecuación me representa la ecuación de una recta, donde K sub 2 es el origen, más bien la ordenada en el origen. La ordenada en el origen, K sub 2, la ordenada en el origen. ¿En qué unidades estará dada K2? En unidades de tiempo sobre el volumen. Cuando digo K2 es la ordenada en el origen, o sea, para volumen de filtrado 0, esto se hace 0. Y este cociente se hace igual a K sub 2. A eso digo la ordenada en el origen es K sub 2. La constante 1 es la pendiente de esta red. La constante 1. ¿Está bien? Bien, entonces esta ecuación tiempo sobre volumen es la ecuación de una recta. Si yo tengo datos de volumen y tiempo de filtrado, por regresión puedo hallar la constante de filtración 2 y la constante de filtración 1. Se puede hallar. Bien, como ya tengo en función la filtración discontinua a presión constante, tengo la ecuación en función del volumen y las constantes 1 y 2. El diferencial de volumen pasa a multiplicar al segundo miembro. Y puedo integrar para filtración discontinua a presión constante el tiempo de filtración. Al inicio, para un tiempo de filtración 0, el volumen de filtrado es 0. Para un tiempo θ, el volumen de filtrado es B. Integro. Al integrar esta ecuación, tengo que el tiempo de filtración es igual a la constante de filtración 1 sobre 2 por aquí el volumen, ¿no es cierto?, al cuadrado sobre 2. Ustedes lo saben integrar. K sub 2 por el volumen. Tengo la ecuación que me permite hallar el tiempo de filtración para un filtro discontinuo a presión constante. Esta ecuación es muy importante. Por decirme, me piden hallar, calcúlese el tiempo necesario para obtener 1 metro cúbico de filtrado. Entonces aquí, en lugar del volumen, el B, el volumen de filtrado, 1 metro cúbico, y determino el tiempo de filtración. Pero previamente debo tener las constantes K1 y K2 que lo puedo hallar por regresión. Bien, de esa forma. Entonces tengo el tiempo, ¿no es cierto?, de filtración. Pero también esto puedo hacer lo siguiente. Aquí tengo volumen cuadrado y volumen. Un volumen, o sea, factorizo solamente volumen. Entonces ese volumen paso aquí a dividir el volumen. Tendría K1 sobre 2
por volumen solamente, más K2, ya que el volumen pasa a dividir. Tita sobre B es igual a K1 sobre 2 por volumen, porque es volumen al cuadrado, un volumen pasó a dividir, y más K2, ya que este volumen pasa a dividir. Es otra forma de expresar para también realizar la regresión. Bien, lo cierto que vamos a ver aquí, voy a llevar tita al segundo miembro con signo negativo, y esa ecuación es igual a 0. Si la variable es el volumen de filtrado, esto es una ecuación, más bien la incógnita es el volumen de filtrado, esto es una ecuación de segundo grado con una incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? El volumen de filtrado. Entonces, resuelvo esta ecuación de segundo grado con una incógnita y tengo esta ecuación. Volumen equivalente al cuadrado más 2 veces el tiempo de filtración sobre la constante de filtración 1 menos el volumen equivalente. ¿De dónde obtengo el volumen equivalente? El volumen equivalente se puede obtener de esta ecuación. Tengo que la constante 2 es igual a la constante 1 por el volumen equivalente. Si por regresión determino la constante 1 y 2, entonces digo el volumen equivalente es igual a la constante 2 sobre la constante 1. Constante 2 sobre la constante 1 que pasa a dividir es volumen equivalente. De esa forma se determina el volumen equivalente. Reemplazo en esta ecuación y tengo esta relación. En esta relación, la variable independiente es el tiempo. Entonces me dice, en una hora, ¿cuál es el volumen de filtrado que obtiene? Entonces aquí reemplazo el tiempo. Una hora. Y tengo todos los otros términos y hallo el volumen de filtrado que se obtiene en una torta. Aquí la variable independiente es el tiempo. En cambio, en esta, la variable independiente es el volumen de filtrado. Entonces, esto utilizo cuando me piden hallar el tiempo de filtración. Y esta otra, teniendo el dato del tiempo, hallar el volumen de filtrado. Bien, una vez realizado el filtrado, las tortas de filtración se deben lavar. Y el lavado de la torta de filtración se realiza en el mismo filtro, haciendo pasar el líquido del lavado a través de la torta obtenida en el filtro. El lavado se realiza a presión constante y velocidad constante. Pero el líquido de lavado puede pasar a través de la torta de filtración, siguiendo el mismo camino que ha seguido el líquido filtrado. Entonces, esto es el caso de los filtros de arena. El área de filtración es igual al área de filtrado. Si el área de filtración es igual al área de lavado, ¿qué quiere decir esto? Esta área del filtro no cambia. Esto es el área para el filtrado. Y voy a lavar con un líquido ahora claro, agua clara que no tiene partículas de suspensión. Voy a lavar el área, para el lavado sigue siendo la misma en un filtro de arena. Por tanto, si el área de filtración es igual al área de lavado, la velocidad de filtración es igual a la velocidad de lavado para filtros de arena. Aquí dice filtros de arena. Entonces, nosotros vimos para filtración a presión constante esta ecuación, ¿no es cierto? Inverso del caudal, ¿no? Esta ecuación, ahí está. Inverso del caudal, ¿no es cierto? K1 por B más K sub 2, tita sobre volumen. Entonces voy a emplear esa ecuación. Tita sobre volumen K1 por B sub P.
¿Sí? Pero en un filtro de arena, para un área de filtración igual al área de lavado, la velocidad o la inversa de la velocidad de filtración, más bien aquí, la velocidad de filtración es igual a la velocidad de lavado. Cuando el área de filtración es igual al área de lavado. Velocidad de filtración o caudal de filtración es igual al caudal de lavado. Por tanto, la inversa de ambos son iguales, ¿no? Entonces, invierto, ¿no es cierto? Tengo esta relación. Como ambos son iguales, esto es lo mismo para el lavado. Pero, ¿a qué es igual el caudal? El caudal es volumen sobre el tiempo. Caudal, volumen sobre el tiempo. Volumen de líquido de lavado sobre el tiempo para lavar la torta de filtración. De esta relación despejo el tiempo de lavado. Volumen empleado de líquido para lavar la torta, que es un líquido claro, no lleva partículas en suspensión. Por ejemplo, los filtros de arena se lavan con agua clara, que no lleva partículas en suspensión. Entonces, el volumen de líquido claro para lavar la torta más bien, sobre el caudal de filtración. Pero esto puedo anotarlo, mire, aquí está, diferencial de tita puedo llevarlo al numerador sobre diferencial de volumen. Es la inversa del caudal. Entonces, el tiempo de lavado es igual al volumen de lavado por la inversa del caudal. Y esa inversa del caudal está dada por esta. Entonces, emplazo y tengo el tiempo para lavar la torta de filtración para un filtro de arena en la que el área de filtración es igual al área de lavado. Entonces, esto está dada por esta ecuación. Este es el tiempo de lavado. En este tiempo de lavado no se obtiene filtrado. Y quiero decir, no se obtiene torta de filtración. O sea, en el tiempo de lavado no existe la formación de torta de filtración, porque se lava con un líquido razonablemente claro. Entonces aquí no hay formación de torta. No hay separación, en este tiempo no hay separación de partículas sólidas de la suspensión, porque se lava con un líquido claro. Entonces, a este tiempo de lavado también se lo llama tiempo no productivo. Tiempo no productivo. Es un tiempo en el cual no se produce torta de filtración. Es un tiempo en el cual no existe separación de partículas sólidas porque se lava con un líquido claro. Entonces, esto es el tiempo de lavado que está dada por esta ecuación. Como podemos ver, la constante 1 y el volumen equivalente son muy importantes. ¿No es cierto? Esto lo vimos que lo podemos hallar mediante esta ecuación. El volumen equivalente y la constante de filtración por regresión. Entonces tengo el tiempo de lavado para un filtro en la que el área de filtración es igual al área de lavado, como son los filtros de arena. Pero existen otros filtros, como el filtro prensa de placas y marcos. Aquí tengo un filtro prensa de placas y marcos. En un filtro prensa de placas y marcos, tengo aquí los marcos, que son espacios vacíos. A ambos lados tiene la tela de filtración y la torta se acumula en los marcos. Esta es la torta, esta parte que ven de color rosado es la torta de filtración. Entonces, en este tipo de filtros, el área de filtración, ¿cierto? Dividido entre 2 me da el área de lavado.
O sea, el área de lavado en filtros, prensa de placas y marcos es igual al área de filtración sobre 2. El área de lavado en filtros, prensa de placas y marcos es igual al área de filtración sobre 2. Si esto sí, cierto, en filtros de prensa de placas y marcos, la velocidad de lavado es igual a 1/4 de la velocidad de filtración. Entonces tengo que la velocidad de lavado es a 1/4 de la velocidad de filtración. Entonces aquí tengo la velocidad de filtración. Más bien, la inversa de la velocidad de filtración. Es la inversa de esto. ¿Cierto? Está dada por esta ecuación. Ya lo vimos. Para filtración a presión cortante. Entonces tengo esto. Invierto. Más bien, ya tengo esto. Esta ecuación, ¿no es cierto? Reemplazo en la ecuación que nosotros vimos. Aquí. Esto es el caudal de lavado. Volumen de líquido empleado para lavar el filtro, la torta más bien, la torta de filtración sobre el tiempo de lavado. Despejo el tiempo de lavado es volumen empleado para lavar sobre el caudal. Tita nuevamente le llevo al numerador sobre el volumen. Entonces tengo tiempo de lavado. Volumen de lavado por la inversa del caudal de lavado. Pero este caudal de lavado, nosotros volvemos nuevamente aquí, ¿cierto? Esta es la filtración, pero si es la velocidad de lavado es 1/4 de la velocidad de filtración, la inversa del tiempo de lavado con respecto al volumen es 4 veces la constante 1 por el volumen de filtrado más volumen equivalente. Entonces, esto sería la inversa del caudal de lavado. Está multiplicado por 4. En el caso de los filtros de arena no era así. No, aquí no existe el 4. ¿Por qué? Porque el área de lavado es igual al área de filtración. En cambio, en los filtros prensa va multiplicado por 4. Esto es porque el área de lavado es igual al área de filtración sobre 2. O si quieren, la velocidad de lavado es a 1/4 de la velocidad de filtración. Por tanto, la inversa de la velocidad de lavado es 4 veces la constante 1, volumen de filtrado más volumen equivalente. Entonces, en esta ecuación reemplazo es 4, constante 1, volumen de filtrado más volumen equivalente. Esta ecuación me permite determinar el tiempo de lavado para filtros prensa de placas y marcos. Esto es para filtros prensa de placas y marcos, donde va multiplicado por 4. ¿Bien? Este tiempo también es un tiempo no productivo, porque no existe formación de torta. Bien, resumen. Para el lavado de filtros de arena, esta primera ecuación, me permite hallar el tiempo de lavado. ¿Sí? Para filtros prensa de placas y marcos, esta es la ecuación que me permite hallar el tiempo de lavado. Entonces, para filtros prensa. O sea, el tiempo de lavado no tiene una sola ecuación, tiene 2 ecuaciones. La primera es cuando la velocidad de lavado es igual a la velocidad del filtro. O el área del filtro es igual al área de lavado. Para filtros prensa de placas y marcos, esta es la ecuación. Volumen de líquido de lavado, un volumen claro, volumen equivalente, volumen hipotético de filtrado, que da lugar a una torta de filtración cuya resistencia
es igual a la del medio filtrado. Entonces tengo los tiempos de lavado. En muchos casos debo pasar de un filtro de laboratorio, que es este filtro de laboratorio experimental, a un filtro a nivel industrial. Cambio de escala, aumento de escala de filtro. Entonces esto se puede realizar. Realizo con la misma suspensión, si es partículas de carbonato de calcio en agua, esa misma suspensión a la misma temperatura y con la misma caída de presión en un filtro industrial. Si trabajo con la misma suspensión y en las mismas condiciones, las constantes de filtración 1 y 2 están dadas por esta relación. Para pasar de las constantes de filtración a nivel laboratorio a la constante de filtración a nivel industrial, tengo esta relación. ¿Qué dice? Si yo tengo a nivel laboratorio K1, en un filtro, miren aquí de una botella invertida de Coca-Cola, ¿no es cierto? Un filtro. A partir de esos datos logré obtener K1 y tengo el área de este filtro y también tengo el área a nivel industrial. Entonces, esta ecuación me permite hallar la constante de filtración a nivel industrial. Área experimental sobre el área industrial al cuadrado ambos por la constante de filtración 1 a nivel laboratorio. Y tengo la constante de filtración a nivel industrial. Y la constante 2. Tengo para la constante 2 esta ecuación. Área para el filtro a nivel laboratorio experimental sobre el área del filtro a nivel industrial. Aquí ya no elevado al cuadrado, ya no está elevado al cuadrado. Por el caudal a nivel, más bien por la constante 2 a nivel experimental, me da la constante 2 a nivel industrial. Esto es para el aumento de escala. Pasar de un filtro a nivel laboratorio y diseñar un filtro a nivel industrial. Entonces, si voy a filtrar la misma suspensión, o sea, carbonato de calcio en agua, carbonato de calcio en agua, la misma, a la misma temperatura. El medio filtrante es el mismo, arena, aquí también arena. Entonces, estas ecuaciones me permiten hallar las constantes de filtración 1 y 2 a nivel industrial. ¿Está bien? Perfecto. Bien, otra variable importante es la resistencia específica de la torta. Nosotros vimos la resistencia específica de la torta. Existen dos tipos de tortas de filtración: compresibles e incompresibles. Una torta compresible es una torta blanda que se puede aplastar, entre comillas. A mayor presión, el espesor de esa torta es menor. Por ejemplo, una torta compresible es la torta formada por el bagazo en la filtración de las suspensiones de soluciones de azúcar. Entonces, en la molienda se produce un jugo y ese jugo lleva algo de bagazo, partículas finas en suspensión. Esas partículas finas se separan por filtración, ese sólido, y forma una torta de bagazo. Esa torta de bagazo es una torta compresible. Si se aumenta la presión sobre esa torta, el espesor de esa torta baja. A mayor presión, menor espesor. Entonces se puede comprimir
esa torta de filtración. Eso se llama torta compresible. Pero hay otras tortas, por decir, es agua en la cual están suspendidas partículas de arena y el filtro me separa, ¿no es cierto?, la arena y tengo como filtrado agua. La arena forma una torta rígida, incompresible. A eso se llama torta incompresible. Aumento la presión y la torta no se achica, sigue el mismo espesor. Entonces, las tortas pueden ser compresibles e incompresibles. El efecto de la presión sobre la resistencia específica de la torta está expresada por la relación de Army-Lewis. Dice, la resistencia específica de la torta es igual a una constante alfa sub 0 por la caída de presión en el filtro elevado a la N, que es un factor de compresibilidad. N entonces es un factor de compresibilidad adimensional que varía entre 0 y 1. Este factor de compresibilidad. Entonces, varía este factor de compresibilidad entre 0 y 1. Las sustancias altamente compresibles tienen un valor próximo a 1, por decir, próximo a 1, por decir 0,9. Y para sustancias incompresibles, esto se acerca a 0. Puede ser 0,1, 0,05, etc. Entonces, cuanto más se aproxima para una torta compresible, se aproxima a 1. Para una torta incompresible se aproxima a 0, pero varía en ese rango. A partir de esta ecuación puedo hallar por regresión, ¿no es cierto?, N, el factor de compresibilidad. Muy bien, tenemos textos como el Antonio Valiente, problemas de masa y energía en la industria alimentaria. Otro texto que es importante es este. Este libro. Problemas de ingeniería química, operaciones básicas, tomo 2, de Ocon y Tojo. En el capítulo, en el volumen 2, en el capítulo 11, tenemos todo el capítulo de filtración en este libro. Todo un capítulo solamente habla sobre filtración. Bien, vamos a hacer aquí nuevamente una pausa. En 5 minutos retornamos para la parte práctica.